análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Hola, quienes viven en grandes ciudades, bueno, como Los Ángeles, quizás han notado algo curioso, ¿no? A veces parece que se ven más cochecitos para mascotas que para bebés. Sí, totalmente. Y esto, bueno, nos lleva directo a una frase que se escucha cada vez más. No quiero tener hijos. Exactamente. Y esa conversación, que parece tan personal, pues ya es un dato duro en las estadísticas globales. Hoy vamos a meternos a fondo en un artículo de El Comercio, analiza el descenso de la natalidad, sobre todo en Estados Unidos y Ecuador, y bueno, lo que significa todo esto. Perfecto. Entonces, nuestra idea hoy es explorar por qué está pasando, qué consecuencias trae, y también si esa idea de que menos gente es un respiro para el planeta es tan así como parece. A ver, empecemos por lo básico. Para que una población se mantenga, digamos, estable, se necesita una tasa de reemplazo. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, la tasa de reemplazo es una tasa que indica si una población está manteniéndose, creciendo o decreciendo. Es un poco complicado. Pero imagina que una pareja tiene un hijo y ese primer hijo tiene 3 hijos. Si esa serie de reproducción sigue, entonces la población estaría creciendo y existe un crecimiento. Si una pareja no tiene hijos o tiene menos de un hijo por pareja, entonces la población tendería a decrecer y existe un decrecimiento. Pero, ¿la tasa de reemplazo estará ligada a la población en general o a la tasa de fertilidad, por ejemplo? La tasa de reemplazo tiene el concepto de fertilidad, pero no funciona solo. También influye la distribución de edad en la población. Por ejemplo, una comunidad con una buena proporción de edades diversas será más útil para el crecimiento para la sociedad, ya que podrá crear más trabajo, mantener a las personas mayores y proveer de pesos futuros a una población global. Aquí es un dato interesante. Esa distribución de edades quizás es mucho más grave para países más poblados que en países industriales. Exactamente, porque en los países industriales hay un trabajo más asistido y un mejor acceso a la salud, lo cual ayuda a que las personas puedan vivir mucho mejor cuando son mayores. Por otro lado, si en un país no hay estos apoyos en su ancianidad, la estabilidad económica del país puede verse afectada. Y esto nos lleva a otra cosa que también es importante considerar con la edad, la sexualidad. Exactamente. Por ejemplo, en un país que tiene una caída del descenso de natalidad, es común que las personas mayores vivan más tiempo activos sexualmente, con lo cual pueden abrir nuevas conversaciones sobre movilidad, sobre cómo mejorar la calidad de vida y crear una población más activa. Parece que todo bueno o todo malo se reconecta en las estadísticas. Sí, y recuerda que cada individuo también tiene su propia historia y experiencia, así que a la hora de analizar los datos, es importante tener en cuenta esa variedad antes de llegar a una conclusión. Ahora hablemos de uno de los argumentos que se escucha cuando se habla de la tendencia de la natalidad y que empiezan a ser cada vez más. Menos gente es un respiro para el planeta. ¿Es tan así como parece? Sí, porque es una cuestión que tiene múltiples dimensiones. Por un lado, cuando somos más personas en la Tierra, necesitamos recursos más vitales. Hay un crecimiento de consumo de alimentos, bebidas, combustibles, viviendas, etc., lo cual genera un desgaste mucho mayor del ambiente y un aumento de todas las emisiones del efecto invernadero, lo que crea uno de un clima insostenible. Pero, por otro lado, con tanta gente puede ser mucho más fácil generar conciencia sobre el medio ambiente y nuestra responsabilidad ante las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde se mezclan todas las influencias. Con un entorno más abierto a la diversidad cultural y social, donde existe una mayor educación, se pueden generar conversaciones sobre nuestra escoja de qué vamos a consumir y cómo podemos disminuir el impacto ambiental que tenemos en nuestra vida. Por otro lado, cuando las personas tienen un mejor acceso a la educación y más empleos que son más estables, con una economía fluida y una diversidad de sectores productivos, también tienen más formas para contribuir a un desarrollo sostenible. Pero este tipo de reflexión tiene sentido a la hora de analizar la tendencia de la natalidad en tan solo unos años. ¿Sí crees que cambia todo en solo algunos años? Porque en realidad pasan muchas décadas. Por ejemplo, cuando las mujeres se gradúan de escuela y salen a trabajar, comienzan a mirar consideraciones societales o empresariales que quizás estaban ocultas para todos cuando eran jóvenes. Y esas consideraciones, pues, están en la estratificación. Exactamente.
como por ejemplo sobre las posibilidades profesionales que tienen ellas o él los hombres cuando son padres o madres, sobre las conversaciones que tienen para poder seguir creciendo profesionalmente, con la incertidumbre de saber si sus compañeros de trabajo seguirán dándoles su lugar o ven ese tiempo pidiendo a vacaciones o permisos como un obstáculo para desarrollarse profesionalmente. Muy buenas preguntas. ¿Hay algunos países que se ven con más esta tendencia de la natalidad? Sí, totalmente. Digamos que no se ha visto la misma tendencia con todos los países. Por ejemplo, países centrales de Europa, como Francia y Alemania, tienen tendencias bastante diferentes, donde Francia está manteniendo su natalidad dentro de los años y el nacimientos han crecido en su curva de salida, mientras que Alemania lleva una tendencia descendente desde hace años, con un claro deterioro en la tasa de fertilidad. ¿Hay otros países que se suman a esta tendencia descendente? Sí, y de hecho esta tendencia está a la vuelta de la esquina en Ecuador, ya que se han tomado pasos firmes para que las personas tengan más acceso a la educación, a las políticas que generan empleos que son más estables y una buena tasa de fertilidad, con una economía que no está a Estados Unidos como un mercado principal. Exactamente. Y como casi todas las cosas en México, México está en ambos. Sí, porque en una zona del país hay una tasa de natalidad alta y en otra zona del país está teniendo una tendencia descendente desde hace años, con un claro deterioro en la tasa de fertilidad. Y está aquí nuestra idea de hoy. Explorar por qué está pasando, qué consecuencias trae, y también si esa idea de que menos gente es un respiro para el planeta es tan así como parece. Pues mira, significa que en promedio cada mujer necesitaría tener como 2.1 hijos. Esto para asegurar que la siguiente generación sea al menos del mismo tamaño, sin contar la migración, claro. Si esta tasa baja mucho y se queda así, pues sistemas como las pensiones, el mercado laboral, sienten el golpe a largo plazo. Claro. Porque hay menos jóvenes entrando para sostener a una población que, además, vive más tiempo. Y las cifras de ahora son, impactantes. En 2024, Estados Unidos llega a un mínimo histórico, 1.59 hijos por mujer. Bajísimo. Y Ecuador, con 1.81, también está por debajo. Es que cuesta imaginar que en los años 60, Ecuador tenía una tasa de 6.65. 6,5. Increíble. Y Estados Unidos 3.65. O sea, el cambio ha sido vertiginoso. Sí, lo que llama la atención es la rapidez de esta caída. Como dice la ONU, la fórmula es bastante clara, ¿no? Menos nacimientos, más esperanza de vida. Pues igualado. Igual a una presión enorme sobre los sistemas sociales. La gran pregunta es, ¿quién va a sostener económicamente a toda esa población que envejece si nacen menos personas para trabajar y, contribuir? Viendo esos números, uno podría pensar, es una elección de la generación, un simple no quiero. Pero me pregunto si el artículo sugiere que quizás el no puedo, por plata o estabilidad, pesa más de lo que pensamos. Sí, justo ahí entra el artículo. Es una mezcla compleja, la verdad. Por un lado, los costos son enormes. Crear un hijo en Estados Unidos hasta los 17, dicen, puede costar más de $300,000. Una barbaridad. Uf, tremendo. Entonces, la estabilidad económica, el acceso a vivienda menciona en el caso de California, que es casi imposible, la salud, un empleo seguro, son preocupaciones centrales. La gente, pide condiciones básicas para siquiera pensar en tomar esa decisión. Es que esa cifra, $300,000, te deja sin aire. Pone todo en perspectiva, ¿no? El tamaño del compromiso. Y más allá de la plata, que es un montón, surgen como ansiedades muy de ahora, del siglo XXI. Totalmente. En foros como Reddit, por ejemplo, donde la gente habla más libremente, sale el tema de lo difícil que es encontrar pareja estable. Ah, claro. Mucho trabajo, precariedad y hasta un miedo más existencial. ¿Qué sentido tiene traer hijos a un mundo donde la inteligencia artificial podría quitar un montón de empleos? Qué fuerte eso. Y fíjate, una encuesta en Estados Unidos mostró algo revelador. La gente prioriza mejorar la salud femenina antes que dar incentivos para tener más hijos. Vaya, parece que las prioridades están cambiando, o al menos las condiciones para decidir son muy distintas. Y aquí entra un punto clave que subraya el Fondo de Población de la ONU, el UNFPA. Dicen que a menudo se ignora la voluntad real de las personas sobre tener hijos o no. Esto a veces choca con las políticas de los gobiernos, que van por todos lados, desde incentivos generosos como en Suecia, para ayudar económicamente, Ajá.
hasta restricciones históricas, como prohibir el aborto, buscando forzar nacimientos, o enfoques más nuevos, como facilitar la migración o la fertilización asistida. Pero el UNFPA insiste, la autonomía de la persona es clave. Ok, hemos hablado de lo social, lo económico, pero siempre sale el tema ambiental, ¿no? La idea de que menos gente es bueno para el planeta, menos presión. Pero el artículo como que le pone un freno a esa idea. Sí, y aquí viene una de las cosas más sorprendentes del artículo, creo yo. Desafía esa creencia tan común. Cita estudios sobre Japón, un país que lleva tiempo con población en declive y envejecida. Y resulta que el envejecimiento y que la gente viva en casas más pequeñas ha aumentado el consumo de energía por persona. ¿En serio? ¿Ha aumentado? Sí, sobre todo en vivienda y transporte. Incluso la basura doméstica por persona no bajó tanto como se esperaría. Esto nos obliga a repensar esa relación tan simple de menos gente igual a menos impacto. La edad de la población, cómo consumimos, todo eso es crucial. ¡Qué interesante! Entonces, esta exploración nos deja con una tendencia clara a la baja en nacimientos, consecuencias económicas y sociales importantes, razones personales y estructurales bien complejas, y hasta mitos ambientales que se caen. Exacto. Y todo esto nos llena a la pregunta de fondo que plantea el artículo, que me parece fundamental. ¿Cuál es el pacto social que estamos dispuestos a construir para que la gente que sí quiere tener hijos pueda hacerlo? Sin miedo, sin tener que renunciar a todo, sin culpa. ¿Qué tipo de país, qué condiciones se necesitan para que ese deseo y la posibilidad real, finalmente se encuentren? Uf, una pregunta potente para seguirle dando vueltas. Si esta conversación les pareció interesante, útil, les agradecemos un montón que se suscriban y compartan este contenido. Hasta la próxima. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.